Para iniciar, me permito presentar al licenciado Federico Raúl Mandujano Serrano. Él cuenta con una maestría en Ciencias para la Paz. Es licenciado en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha realizado diplomados en Comunicación Digital, Pensamiento Crítico, Mediación y Cultura de la Paz, por el Tecnológico de Monterrey y el Instituto Galtung de Noruega, así como un diplomado en Prevención Integral de la Violencia por la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. Está acreditado en el curso de Mediador Conciliador Escolar impartido por el Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa. Tiene la certificación gubernamental en impartición de cursos de formación del capital humano. Actualmente es mediador conciliador de la Subdirección de Mediación del Consejo para la Convivencia Escolar Convive de la Secretaría de Educación del Estado de México. Antes de comenzar la charla, les recuerdo a las y los asistentes que pueden hacer sus preguntas a través del chat de este evento. Al concluir la charla, podremos dar un espacio para contestar sus preguntas. Y sin más preámbulo, cedo la palabra al licenciado Mandujano. Adelante, por favor. Saludo a todos los docentes de estos 20 planteles del COBAEM y es muy grato para mí poder saludarlos. Y quisiera iniciar para entrar de lleno a este tema, les voy a platicar. El otro día yo decía en una charla que cuando te compras un vehículo, un automóvil, regularmente te lo entregan en la agencia, te dan tus llaves y sales con tu vehículo y eres feliz, ¿no? Y subes a tu familia y andan por la calle, pero hay que tener cuidado con algo. En ese vehículo no solo lo conduces tú, llevas pasajeros y tienes que cumplir con ciertos cuidados para que no les pase nada. Y entre ellos está tu responsabilidad legal. Es decir, no te subes al auto y andas. Tienes que empezar a pensar en las verificaciones, en las placas, en muchas cosas que forman parte de un escenario legal. Así es la mediación, ¿saben? O sea, está ahí, tenemos la posibilidad de realizarlo, el marco jurídico, la Constitución, y muchos elementos nos llevan a pensar que lo podemos hacer, pero hay que hacerlo casi poniendo mucha atención en algo que me ha estado ocurriendo ahora que he ido a visitar algunas escuelas y que es muy recurrente, ¿no? ¿Cuál es el marco jurídico que lo rige? Y si me pudieran ayudar con mi presentación, por favor. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de implicaciones jurídicas en el proceso de la mediación escolar. Y hay que hablar inicialmente de los derechos del niño y de los adolescentes, ¿no? ¿Por qué son importantes? Primero, porque a partir de una infinidad de incidentes delictivos, de los que ahorita daré cuenta y que se comenzó a visualizar las agresiones y la violencia contra nuestros niños y nuestros adolescentes, la Convención sobre los Derechos del Niño de la UNICEF comenzó a trabajar en el reconocimiento a la dignidad humana fundamental de las niñas, niños y adolescentes, así como la urgente necesidad de velar por su bienestar y desarrollo. Y eso tiene que ver con nosotros en los planteles escolares, ¿sí? Hay que ver a los niños por su derecho a una calidad de vida básica. Y lo básico implica inicialmente alimentación, vestido, acceso a la educación, acceso a niveles de bienestar, pero es ahí donde tenemos que comenzar a trabajar sobre este punto. ¿Me podrían ayudar con la siguiente, por favor? El maltrato al que ocurre, y no solamente en los centros escolares, sino en todos lados, es o se define como el abuso o la desatención a los menores de 18 años.
¿sí? Hay que recordar algo, las reformas ahorita que se han aplicado en el Código de Procesos Penales y en nuestra Constitución hace que los menores comiencen a ser sujetos de sanciones penales a partir de los 16 años de edad y de acuerdo a cada entidad y con su propio código, pero básicamente hay que entender que los niños son ya parte de o tienen responsabilidad en el proceso de convivencia, ¿sí? ¿A qué se enfrentan ellos o qué tipo de maltratos? Bueno, está primero el físico, que es el más evidente, el que nosotros podemos ver y que supone una agresión física, ¿no? Que puede poner en riesgo su integridad. Después está el abuso sexual, que hoy a través del ciberbullying podemos darnos cuenta de este tipo de cosas y que comprende cualquier actividad sexual con un menor, ya sea de ser ellos expuestos a material pornográfico o ser ellos los que reciban este tipo de situaciones, ¿no? Además de lo físico, que son los tocamientos y las relaciones sexuales. El maltrato psicológico, que es cuando se dan ataques verbales contra un niño, ¿no? Los regañan con un tipo de lenguaje que es violento, que los llaman ignorantes o los ignoran o los aíslan. Hay una estadística de una universidad de Quebec en Canadá que dice 1 de cada 3 niños en el mundo, imagínense, sufre alguna experiencia de abuso emocional. Después tenemos el maltrato médico, que también es considerado cuando una persona aporta información falsa sobre la enfermedad de un menor y que lo hacen o lo obligan a tener o tomar algún tipo de tratamiento que lo pueda exponer a lesiones o a daños por el consumo de medicamentos no regulados o por la información falsa de algún tipo de padecimiento, ¿no? Y algo que es muy común, el abandono. Cuando los abandonan o cuando no les dan de comer o cuando no les ofrecen refugio, afecto, educación o no, la atención, acceso a los servicios médicos, nos encontramos con una persona que puede tener daños y cuando son menores, la manera en que responden o pueden responder a esto podría ser violenta o podría ser difícil de entender, incluso podemos estar hablando hasta de suicidios, ¿no? ¿Me regalan la siguiente, por favor? Esto que les estoy comentando es primero para que entendamos que los menores de edad de 18 años hacia abajo tienen derecho a una vida digna, ¿no? Los niños al centro es la base de las instituciones escolares y de la Constitución. Y miren, para que veamos cuál es la importancia, es que en la Ley General de Educación Federal, el artículo 74, por ejemplo, nos habla de las autoridades educativas, de nosotros, de ustedes, mío, en las instituciones escolares, ¿no? Y menciona básicamente que debemos promover la cultura de paz y la no violencia para generar una convivencia basada en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos. En este artículo se habla que tenemos que realizar acciones que favorezcan el sentido de comunidad y solidaridad, donde se involucre a nuestros alumnos, a docentes, a madres y padres de familia o tutores, así como el personal de cada comunidad escolar, todos de apoyo o de asistencia a la educación, municipios, policía y, en fin, con funciones directivas o de supervisión para atender la violencia en el entorno escolar, ¿no? Como toda ley tiene un parámetro muy amplio, pero también complejo y a su vez muy simple de entender, ¿no? Como lo pongo aquí en esta diapositiva en color amarillo, en el recuadro, que dice que para cumplir con esto, en las escuelas debemos diseñar y aplicar estrategias educativas que generen ambientes basados en una cultura de paz. Además de incluir en la formación docente en ustedes, y que es lo que el COBAEM se ha preocupado mucho por atender, que es incluir en su formación contenidos y prácticas relacionadas con la cultura de paz y la resolución pacífica de conflictos. Hay otros marcos. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? En la Ley General
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el artículo 2 nos dice que tenemos que promover la participación, tomando en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos y afectivos, educativos y de salud de todos los niños, niñas y adolescentes en aquellos asuntos de su incumbencia y de acuerdo a su edad. Esto quiere decir, por ejemplo, que cuando nosotros aislamos a un niño o a un adolescente educando de algún tipo de información, los estamos aislando y estamos no proporcionándoles información que tiene que ver con ellos, ¿no? Que puede partir desde el simple hecho de que les van a quitar a un docente o que va a haber un cambio de director o algunas cosas, ¿no? O que los van a cambiar de aula o que los van a cambiar de escuela, que podría ocurrir, pero que ellos deben saberlo y tomar una decisión porque forman parte de su desarrollo evolutivo, de su conciencia, de su proceso cognitivo y de la madurez que nosotros pretendemos que ellos tengan. ¿Sí? ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Y si ya tenemos una ley que considera su inclusión en todo el proceso y desarrollo educativo, entonces vamos nuevamente en esta ley al artículo 59, que nos dice que las autoridades competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas. Esto quiere decir que nosotros, que ustedes, docentes, tienen que recibir de su institución estrategias o cursos de capacitación o actualización para siempre estar promoviendo ambientes sanos, que a la postre, en un tiempo anterior, hubo un revolucionario, Iván Illich, que seguramente ustedes habrán escuchado de él. Iván Illich era un sacerdote que quería romper con los dogmas clásicos de que en las instituciones escolares quienes tenían la verdad absoluta eran los maestros, la mayoría de ellos sacerdotes, y entonces lo que ellos decían estaba bien, pero el mundo va cambiando poco a poco y había un nivel de aprendizaje afuera que era mucho más fuerte que lo que se veía en los libros o se leía en los libros, ¿no? Iván Illich habló de la desescolarización y en ella también estaba hablando de la necesaria incorporación del estudiante a los ambientes externos. Así que nosotros debemos considerar algo. Los niños, nuestros alumnos, reciben educación dentro de nuestras aulas, pero también la están recibiendo afuera y no necesariamente tiene que ser de su hogar o de sus padres, sino de otros actores que podrían ser buenos o malos. Así que nosotros tenemos que llevar al estudiante o a nuestros alumnos a ser críticos, a saber qué nos conviene y además de las matemáticas, de la historia, de la biología, también introducirlos un poco en el aprendizaje de nuestros valores y en el conocimiento de nuestras emociones, ¿no? Por ello tenemos que diseñar estrategias para la detección temprana, la contención, la prevención y la erradicación del acoso o la violencia en todas sus manifestaciones. Y eso se logra con la participación no solo de nosotros, también de los sectores privados y social. También desarrollar actividades de capacitación, insisto, para nuestro personal administrativo y docente y para todos aquellos que tienen contacto o trato con papás, con mamás, con alumnos, con alumnas, y que formamos parte de algo que ustedes conocen perfectamente, es que se llama comunidad escolar, ¿no? Además de establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y protección de las niñas, niños y adolescentes cuando estos son víctimas de algún tipo de acoso o violencia escolar, de la permitida, que ahorita vamos a tocar ese punto. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Pero cuando nos están diciendo que tenemos que atender las necesidades de los niños cuando están en un entorno de violencia, yo me supongo que en los planteles del COBAEM, así como en muchos del subsistema educativo estatal o del federal,
incluso en universidades. Debo decirles que yo soy catedrático universitario y también hablo con muchos alumnos y todos tienen un entorno cultural distinto. Es nuestra obligación aportar con ellos y con la escuela en el diseño de estrategias que promuevan una cultura de paz, pero si estamos obligados a atender cuando hay acoso o bullying, y tenemos que buscar mecanismos, talleres, actividades, todo lo que sea necesario para promover una cultura de paz. ¿Tiene que ser en todo? No. ¿Qué conflictos no debo mediar? Por ejemplo, ¿me ayudan con la siguiente? Primero tenemos que identificar cuáles son los delitos de acoso escolar, ¿no? Primero está contra la integridad moral, contra nuestros valores y nuestra percepción de la vida, ¿no? Está el acoso, que en términos que manejan o tenemos que manejar aquellos que nos dedicamos un poco al estudio de paz, tiene que ver con la constante ataques o daño hacia un alumno, hacia alguna alumna, pero que es frecuente, ¿no? Luego están las lesiones que tienen que ocurrir a veces por accidente o a veces provocadas, ¿no? Un niño que se tropieza o que lo tropezaron o que se lastimó y todo eso tiene que ver con algo que podríamos atender, ¿no? También las amenazas, las injurias o calumnias, ¿no? Que regularmente en la escuela tienen que ver con apodos, con meter chismes de que él hizo esto, y eso lo podemos cuidar, ¿no? Pero cuando tenemos que ser muy cuidadosos, porque ya son delitos, es cuando estamos hablando de inducir a gente al suicidio, al homicidio imprudente, a dar a conocer situaciones sexuales o estar provocando delitos sexuales, ¿no? Hay muchísimos más, pero cuando hablamos de droga, debo decirles que apenas estaba yo platicando de manera presencial con algunos docentes y una maestra me decía que ella hace mediación constantemente. Me decía, incluso acabo, la semana pasada, maestro, me decía, de atender una mediación con unos niños que encontramos consumiendo droga en la parte de atrás de la escuela y estaban fumando marihuana y tuvimos que hacer una mediación con ellos y sus papás, ¿no? Y yo le decía, bueno, maestra, de entrada, eso no es una mediación. Y segundo, no podemos involucrarnos cuando hay delito. Hasta en tanto en el Estado de México, los legisladores no impacten o no hagan alguna reforma en el consumo de estupefacientes, porque ahorita es una discusión federal, pero solamente es atendible en la Ciudad de México, en el Estado, en nuestra entidad. No está permitido el consumo de drogas bajo ninguna consideración en los planteles escolares. Es decir, si ustedes me dicen, pero es que están tomando una cerveza, tampoco. O sea, nada de eso, nada que cause efectos en la mente o altere la condición física de algún estudiante, puede ser promovida o atacada por nosotros mismos. Tenemos que notificarlo. Bueno, cuando es alcohol, dicen algunos, pero podemos comentarlo con sus papás. Ok, pero cuando hay droga, entonces estamos hablando de cómo entró la droga a la escuela. ¿Por qué les permiten que las estén consumiendo dentro del plantel? Y eso nos convierte en cómplices incluso de esto. Por eso debemos denunciarlos. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? En la escuela, ustedes saben, el acoso se denomina bullying, y ahora ha escalado con este tiempo de la pandemia a elementos como el cibermedios, así se le llama, porque implica el ciberacoso o el ciberbullying, que es el uso de internet o telefonía móvil para acosar a una persona o varias. Tenemos el grooming, que son estrategias de algún adulto para ganarse la confianza de un menor a través del internet y conseguir favores sexuales, ¿no? Tenemos el sexting, que es la difusión de imágenes de contenido sexual o pornográfico a través de la telefonía, ¿no? Todo esto reventó cuando ustedes recordarán que comenzó a circular algo que se llamaba PAC,
¿no? Y las niñas y los niños se enviaban packs entre ellos, pero después comenzó una presión que es todavía mayor. Alguien se robaba el pack, lo difundía y había hasta engaños a la sociedad diciendo que tenían a esas chicas para ofrecer favores sexuales y obtener dinero. Se hizo terrible esto, ¿no? El sexting es como el más común y hay que tener mucho cuidado. Y el ciberdating, que es generar citas a través de medios online, buscando contactar a personas y entre ellos a nuestros adolescentes sobre todo, ¿no? Hay quienes incluso buscan a niños, ¿no? Hablamos de un entorno escolar, pero también hablamos de nuestros alumnos como parte de su vida externa, es decir, no solo lo que viven ahí, porque hay quienes dicen, bueno, después de 1 kilómetro de distancia ya no es bronca mía lo que les pueda ocurrir. Sí lo es, realmente sí, porque son nuestros alumnos, porque debería importarnos cómo llegan a casa, si han sido víctimas de maltrato en el hogar, por parte incluso de sus papás, ¿no? Aquí en el Consejo para la Convivencia Escolar tenemos un acceso permanente con la Procuraduría de la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y cuando nos enteramos que hay niños que sufren maltrato, cuando aparentemente los incitan a algún tipo de delito, pues le damos intervención a ellos para que investiguen y para que tomen las medidas necesarias. Tan solo ayer veía un video donde en una manifestación mamás aventaban a sus hijos delante de la camioneta de los soldados para que no avanzaran, y son niños de solo de 5 años. O sea, es terrible, no solo ese tipo de imágenes, sino lo que podemos encontrar en el cerebro de tu mamá, de sus mamás o de los padres de familia. Seguramente ustedes conocen más de este tipo de cosas porque han convivido con papás que están muy molestos con nosotros por desatenciones, pero también están mal informados por la manera en que los alumnos pudieran transmitir un mensaje. Y por eso hay que tener mucho cuidado en ello. Me ayudan con la siguiente diapositiva. Así que nosotros estamos hablando de conflictos, ¿no? De intrapersonales, los que tenemos adentro y que regularmente forman parte de nuestra identidad, ¿no? Yo no quiero ser así, yo quiero tener dinero, yo quiero aspirar a esto, pero no luchamos por ello, simplemente vemos a otros que sí lo tienen y nos da un poquito de coraje. Tenemos los interpersonales, que son ya saben ustedes, la diferencia de intereses, la diversidad, las creencias, los valores, porque no tenemos comunicación o no somos empáticos. Eso es parte nuestra, ¿no? Porque yo veo a alguien igualmente y él es católico y yo soy judío y yo soy cristiano y yo soy liberal y yo soy conservador y ese tipo de cosas, ¿no? Pero son conflictos nuestros, ¿saben? A la postre. Los intrapersonales que tienen que ver con el trabajo, con la escuela, con las relaciones que tenemos entre grupos y que nos conflictúan permanentemente. Pero entendamos una cosa, los conflictos se detonan a partir de la poca o nula gestión de nuestras emociones. Y no se trata de inhibir nuestras emociones. Ustedes recordarán que en la charla que tuvimos anterior, yo les decía que las emociones están vivas, que tenemos que recibirlas, ¿no? Díganme ustedes, a quienes están ahorita acompañándonos aquí en el salón de virtual, quienes no se han enojado. De los maestros que nos acompañan en los 20 planteles, ¿quiénes no han sentido tristeza? ¿Quiénes en algún momento no han dicho fuchi para mostrar que tienen una emoción de repulsión hacia algo? ¿O quiénes no han sentido miedo? ¿Y quiénes no han estado alegres? Todos. Son emociones con las que tenemos que convivir. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Y que tenemos no solo que vivir con ellas, sino tenemos que aprender a tratarlas, que ese es el reto. Hay quienes hablan de ejercicios de respiración, tipo meditación, para que nuestro cerebro se alimente de oxígeno y nos ayude a pensar
con tranquilidad. La ocasión pasada les hablaba de 3 tipos de cerebro con el que nosotros vivimos, que el reptiliano, que nos lleva a reaccionar y a defendernos y a atender las cosas que en lo inmediato nos hacen falta. El límbico, que nos ayuda a que esas necesidades sean de gusto, pero que también es uno de los más peligrosos porque nos genera adicciones. Y tenemos que utilizar el neocórtex, que yo invito a todos ustedes a que trabajemos en esta parte. Este cerebro nos habla de reacciones razonadas, ¿no? Por ejemplo, existen 4 formas para resolver los conflictos. 1, huir, hacerme a un lado de lo que está pasando, irme lejos y ya no saber absolutamente nada. Otro es evadir el problema, ¿no? Que lo resuelvan otros. Es bronca del director, es bronca de nuestra orientadora, del coordinador. Yo no me meto en problemas. Esas 2 formas son perjudiciales para atender un conflicto. ¿Y cuáles son las otras 2 y que son buenas para ello? Pues la primera es escuchar y hablar. Buscar soluciones. Escuchar, no saben ustedes, es la herramienta más importante en la mediación escolar. Escuchar activamente lo que nos están diciendo y poder utilizar la comunicación no violenta para responder y guiar con comunicación a quienes forman parte de un conflicto. Y verán que le bajan. Inténtenlo con sus hijos, inténtenlo con su familia, inténtenlo con sus alumnos, ¿no? No es lo mismo llegar a gritarle a un alumno que por qué no ha entregado tarea, a decirle qué parte de tu tarea no entendiste. ¿Te puedo ayudar? Vamos a resolverlo juntos. Y el chip cambia en los niños que tienen este tipo de problemas, ¿no? Insistir y no huir, enfrentar el conflicto. Si es necesario que nosotros demos acompañamiento a nuestros alumnos, y ojo, esto es muy importante, lo tenemos que hacer. No involucrarnos cuando se trata de delitos, pero cuando no, hay que acompañarlos. No asumamos la posición, como les dije en la otra ocasión, de entras a tu aula y ves a una niña llorando y dices, ay, no, yo no me meto ahorita. O ese niño siempre es problemático y siempre está causando daño. Yo no me voy a meter en ningún tipo de problemas. Así que me voy a hacer a un lado. No, hay que saber acercarnos a conocer qué es lo que está ocurriendo, porque cuidado, si son víctimas de maltrato, acoso, algún tipo de daño sexual o violencia física desde su hogar y llegar a casa y nosotros no nos interesamos y algo le pudo ocurrir después, somos corresponsables de este tipo de delitos. Y entonces, y conozco casos y también por eso me empecé a preocupar por saber cuáles son nuestros derechos como docentes, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Y sobre todo lo que no tenemos que hacer para que no nos presenten ante un ministerio público para atender una situación que ha escalado a un nivel de responsabilidades jurídicas, ¿no? La siguiente, por favor. Así que tenemos nosotros que ir cuidando cuando estamos en un conflicto y tenemos que intervenir porque la ley así nos lo demanda, en 4 fases y hay que utilizarlas. Y esta parte creo que la comentamos la ocasión pasada. Saber qué es lo que nos hace ser buenos maestros en el aula y en la escuela, ¿no? Primero, que ya que identificamos un conflicto, tenemos que hacer una contención. No es necesario. Ojo, miren, esta parte es bien interesante, pero yo siempre les digo que cuando somos mediadores, nuestro perfil nos implica aplicar un protocolo de atención cuidando 5 fases importantes en el proceso de mediación, pero porque estamos involucrados o tenemos el conocimiento del Poder Judicial, de alguna institución pública que nos respalda, pero si no lo hacemos con detalle y con responsabilidad nos podemos meter en problemas. Pero en la escuela no es que se tengan que certificar todos los docentes. No es así. Incluso habrá ocasiones en que cuando 2 niños
o incluso maestros entre pares tengan algún tipo de conflicto, no es necesario hacer una mediación con todas sus 5 etapas, sino crear condiciones para resolverlo. Y uno de ellos es la contención, ¿no? Es poner al conflicto bajo control, comprenderlo, entender la situación caótica y la calmamos. Es decir, no sé si ustedes vieron ayer que primero un poco avergonzado yo de ver el tipo de legisladores que tenemos, ¿no? Aquí en el Congreso mexiquense mentándose la madre y bajando, pues salta allá afuera y gritándose todo. Yo estaba así sorprendido. Pues es un conflicto que puede detonar en violencia. Se quedó ahí. Y eso es lo que tiene que hacer la mayoría de las personas. Salir, detenerlos, pedirles que respiren y bajar, tomar al conflicto en control. Porque si no, imagínense ustedes si hubieran llegado a los golpes o hay policías ahí lesionados y todo, y es un caos y creció terriblemente. Entonces tienen que ser presentados ante una autoridad. Hay que poner, digo, el ejemplo es se me vino a la mente solo por lo que veía ayer, pero hay que calmar a las personas, tranquilizarlas, llevarlas a un lado, aislarlas, platicar un poco con ellos hasta que en su respiración empiecen a bajar los niveles de adrenalina negativa que tienen y comprendan lo que está ocurriendo. Y así se termina el conflicto, ¿eh? O sea, el legislador salió después a ofrecer una disculpa pública y a decir que era un problema entre él y el otro diputado. Y ya no trascendió. Como ven, se necesitó hacer una mediación. En la escuela puede ocurrir lo mismo, ¿no? Tienen a veces conflictos que respirando, que atendiendo, hasta dándoles un poco de agua fría que tomen, tranquilizamos las cosas. Y este es como tip, no les den agua tibia, ¿no? El agua tibia enciende un poco más la calentura que tenemos cuando estamos enojados o intentamos hacer daño físico, pero si les damos una bebida fría, se normaliza, el cerebro se empieza a desinflamar y a normar su situación y el corazón empieza a latir con más tranquilidad para entender lo que está pasando y escuchar las palabras de todos, ¿no? Las emociones son así. Las emociones tienen momentos, detonan muy rápido, pero también se pueden apagar muy rápido. También tenemos que utilizar otra cuestión que es la confrontación, la empatía. Ojo, esto es ponernos frente a frente. Cuando estamos reprimiendo un conflicto, lo hacemos más destructivo y menos manejable. Por eso muchos hablan de que de repente explotaste, porque ya no aguantabas más, porque lo traías bien metido, ¿no? Y lo importante siempre es comentarlo, para que no sea una bomba de tiempo, sino para que sea una situación que en el momento se pueda desarticular y hacerla manejable. Si siempre hablamos, incluso el más mínimo detalle, a veces tenemos miedo de decirle a nuestro director, oye, ¿sabes qué? Me molesta lo que me estás diciendo, no va por ahí. Y no lo hacemos porque creemos que tenemos que seguir instrucciones, pero la convivencia implica retroalimentarnos para generar mejores resultados. Así que si lo hacemos de frente, van a ver que su director va a ser muy amable, que su orientadora también, que la autoridad que sea de suyo, amable y entienda las cosas. Un punto que es fundamental y que se utiliza en la comunicación no violenta es la compasión, ¿no? Y la autocompasión, es decir, hablamos de activar en nuestro sistema los procesos de bienestar entre todos. Yo les hablaba de cómo generamos alegría, bueno, respirando y que la situación que pasa con nosotros no se vuelva complicada, que incluso nos dé risa. Hay quienes, cuando les dicen apodos, reaccionan de una manera muy violenta. Y ahora ustedes lo han visto, hay muchas mujeres que salen a destruir instituciones porque se sienten afectadas en sus intereses. Y todos los hombres también, y los campesinos y los indígenas, todos se manifiestan, pero nadie recapitula sobre cuáles son los procedimientos que se pueden hacer para no atentar contra los demás. Es decir, tenemos que ser pacientes, tener calma, afrontar nuestros errores, manejar críticas,
y crear mejores relaciones. En la escuela me ha tocado, he asistido con algunos de mis compañeros de aquí del consejo a ver escuelas que fueron tomadas por padres de familia por percepciones muy simples de las cosas o de lo que ha ocurrido, ¿no? En una decían, y querían linchar al docente, ¿no? Y todo era porque la niña cuando llegó a su casa, la mamá le dijo, ¿cómo te fue? Me dice, bien, 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 ¿y cómo estuvo todo? No sé, dice, pues el maestro me tocó y ya después siguió dando su clase. ¿Cómo que te tocó? Y entonces la mamá salió, habló con padres de familia y entonces todos querían lincharlos, se los juro. La policía, el municipio fueron y era un detonante y a la niña le decían, ¿cómo te tocó? Pues es que el maestro la tocó del hombro y le dijo, cuidado, no estés con el teléfono y le movió la mano hacia el hombro. Apaga tu teléfono, estamos en clase. Pero se malinterpretó todo, ¿no? Así que nosotros hay que saber afrontar los errores, porque igualmente el maestro pudo extender una disculpa con los papás y decirles lo que realmente había sucedido y no dejar que las cosas explotaran, porque la directora de ese plantel y la subdirectora también lo dejaron así como muy simple, y luego se les pasa. No, hay que tener mucho cuidado para que no se alteren las condiciones de convivencia pacífica en nuestras aulas. Hay que ser compasivos con nosotros mismos. Decir, ok, pasó algo que no era así y tratar de explicarlo, que no explote, insisto, confrontarlo, verlo de frente, ¿no? Y después colaborar, que es un punto muy importante para mí, porque es intentar resolver el conflicto a partir de la relación que tenemos con las personas y utilizar la comunicación no violenta, es decir, un lenguaje positivo. Aprender a trabajar en equipo. Recuerden, si lo compartimos, una cabeza piensa mejor que dos. Si nos acercamos con nuestras autoridades por un incidente, hay que anotarlo en nuestra bitácora. Hay que decir, a tal hora ocurrió este incidente y lo comparto con mi director o con mi secretaria general o con quien sea, ¿no? Y anotarlo y compartirlo y después analizar entre todos y ver si es necesario que todos participen en proponer una solución o aplicamos una mediación, ¿no? Una mediación es muy chida, a mí me gusta, he aprendido con el tiempo a intentar desarrollarla de la mejor manera. Sé que no somos únicos y que nos puede generar también algunos conflictos este tipo de situaciones, pero los conflictos son muy difíciles, ¿saben? Y nos lastiman a veces a quienes tenemos que intervenir en realizar una mediación. Ustedes como maestros deben haber conocido, de casos a montones, en los que se te sale una lagrimita de los ojos, en el que el pecho te sientes que se te está haciendo aguadito, aguadito, dicen en el norte del país, que se te hace el corazón chorito, chorito, porque ha ocurrido algo y que sin embargo tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para afrontarlo y no caer en situaciones que pueden ser controversiales para nosotros. Y si no podemos hacerlo, hay que pedirle a alguien que lo haga, a nuestra autoridad para que atienda los casos, porque de verdad estamos viviendo en momentos muy difíciles, ¿no? Yo he aprendido un poquito a hacer frío en algunas cosas, pero cuando salgo, como decía una ex jefa mía, salgo y se me salen las lágrimas, ¿no? Y ella salía a llorar después de que habíamos hecho alguna intervención y no aguantaba por lo que estaba pasando. Y son nuestros alumnos, son nuestra comunidad escolar. Y tenemos que comenzar a verlos. Eso es lo importante en la Escuela Nueva Mexicana, ¿no? Que debemos comenzar a ver las cosas a partir de las emociones y la gestión de sentimientos. Tenemos que comenzar a dejar de verlos como el alumno con número de cuenta 0344221, sino comenzar a verlo como Hassel, como María, como Claudia, como Linda, como Xochitl, como Noemí, como Emilio, Raúl,
y verán que las cosas empiezan a cambiar un poquito mejor, ¿no? ¿Me ayudan con la siguiente? Estamos por terminar, ¿eh? Y ahorita platicamos de otra cosa. Porque cuando nosotros entramos, sí, estamos en esta parte donde hay que entender que es nuestra obligación generar actividades que promuevan la cultura de paz en nuestras escuelas. Es innegable, ¿eh? Eso y está sentado en la propia Constitución y en un legajo legislativo de las niñas, niños y adolescentes, porque preocupan, ¿eh? Y es a nivel mundial, la UNICEF, la ONU, México, todos. Así que entendemos que hay que enfrentar el conflicto a partir de su prevención y con algunas herramientas. Una de ellas es la mediación escolar, pero forma parte de los métodos alternos de transformación de conflictos. Es decir, hay círculos de paz, hay comunicación no violenta, hay otros ejercicios académicos que nos pueden ayudar a resolverlos, ¿no? Métodos Sabona y todos que son padres y que se aplican de acuerdo a las circunstancias en las que nos estamos encontrando, porque cuando evolucionamos o cuando nos encontramos un escenario de violencia, como los que marca la Organización Mundial de la Salud, entonces casi ya no podemos hacer mediaciones, ¿no? Primero está la interpersonal, y este es en el marco general, ¿no? La que ubica la familia, la violencia familiar, la de pareja, contra ancianos, contra menores y personas sin parentesco, que existe ahí y que regularmente es física. La autoinfligida, ¿no? Que se refiere a comportamientos suicidas y autolesiones, ¿no? A lastimarnos. Ese es un tipo de violencia y la colectiva, ¿no? Por la que genera violencia política, social, económica, que hoy hemos encontrado que es una forma muy fácil de hacer o llamar la atención de las autoridades, o cuando algo no nos agrada, entonces nos manifestamos y generamos un caos colectivo y en el que no se puede mediar. Incluso, no sé si ustedes lo vieron, pero tenemos un diplomado en mediación escolar aquí en el Convive, y yo califico el módulo de mediación y veo que la gente entiende poco, ¿no? O sea, habla de que todo es general, y en la mediación tenemos que hablar en lo particular y en lo personal. Podemos dar mejores resultados cuando atendemos caso por caso, que como ponerlo como ejemplo para que todos sepan que hay situaciones malas, ¿no? Si alguno de ustedes, por ejemplo, ha tenido conocimiento de algún incidente, probablemente lo haya cuidado porque era fácil de resolver, o no le dio importancia porque pues era una pelea por una libreta o unos lápices en el patio, no pasa nada. Pero si tenía conocimiento de consumo de drogas, de abuso sexual, de daño a menores, adolescentes y todo, entonces, híjole, tenemos que notificarlo siempre. Si bien no es que nos tengamos que meter, sí tenemos que hacerlo de conocimiento de nuestros directivos, de nuestros titulares, para que ellos sepan qué es lo que podemos ir haciendo poco a poco, ¿no? La siguiente, por favor. Y esto es importante, ¿no? Cuando dos alumnos se agreden en el aula, o son docentes, o un estudiante o alumno es atacado por algún docente, por padres de familia, como ustedes ven, hay distintos actores metidos en estos conceptos de violencia. Cuando ocurren dentro de nuestra aula, de nuestro plantel o en el hogar, y nosotros somos pasivos y no intervenimos, estamos permitiendo o hasta festejando las conductas violentas. Y si nosotros no hacemos, el ejemplo que estamos dando es terrible, ¿no? Si un papá hace como ocurría en los tiempos, en hace poco tiempo, que decir que a que lloren en tu casa, que lloren en la mía, pero no estamos proponiendo ningún tipo de soluciones, estamos alentando conductas violentas, ¿no? Y esto es sin duda alguna peligroso, ¿no? ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Esto se los digo rápidamente, ¿no? Dan Olgus en 1973 identificó el bullying con resultados en Noruega, ¿no? Y identificó actores
los típicos, los que se pelean, los provocadores, que incluso te hablan de o motivan o dale, tú puedes, y cosas así, ¿no? La violencia física, que ya platicamos un poco de ella, la indirecta, la verbal, la psicológica, la social. ¿Quiénes son los espectadores, no? Había en internet un video que yo veía con mucha tristeza porque una niña fue violada por un chico y yo digo violada, aunque ella decía que pues el niño se iba a casar con ella, pero él le dijo que no lo iba a hacer, que no se hiciera ilusiones y ella con mucho dolor se fue a una iglesia a rezar y por temor a lo que pudieran decir sus padres subió al campanario, llegó a la parte más alta de la iglesia donde está la campana y se iba a aventar para matarse. Lo más terrible de estar viendo ese tipo de imágenes es que todos estaban con su celular grabando la escena. Y nadie subía y nadie la ayudaba para que bajara o la calmaran o algo porque ella estaba en shock. Pero todos estaban grabando, esperando el momento en que ella se lanzara para subir su video en redes sociales, enviarlo a la televisión y obtener un poco de fama. Eso es violencia. Eso es lo que no tenemos que permitirnos en las escuelas, ¿no? Crear ese poco ambiente de solidaridad que está ocurriendo, ¿no? Ustedes vieron las noticias de un tráiler que se volcó y mientras el chofer intentaba salir moviéndose, todos estaban saqueando alrededor el tráiler, robándose las cajas de lo que estaba ahí y nadie auxiliaba al conductor. Quizá eso no forme parte de una mediación, pero sí forma parte de la violencia. Y esa es una consecuencia de no prevenir lo que nos está ocurriendo en la actualidad, que somos vulnerables a esto que pasa, pero nos hacemos parte de, ¿no? Como la espiral del silencio que en alguna ocasión una periodista y académica, Isabel Noel Newman, hablaba, ella que vivió como niña en la Segunda Guerra Mundial, y decía, lo más terrible es que cuando estás en contra de algo, mejor te quedas callado para no contravenir a nadie. Y la gente lo aprendió en Alemania. Si decías que no era así, entonces el Reich te podía buscar y hacer daño, entonces guardaba silencio, que al hacerlo te convertías en cómplice de lo que estaba pasando. Y al convertirte en cómplice, lo haces frecuente, lo normalizas. O sea, la violencia es normal hoy en nuestro país, que es terrible. O sea, y porque no tuvimos la oportunidad o no quisimos en algún momento aprenderlo. Y no podemos estar jugando contra nuestros niños y nuestros adolescentes en la escuela. Eso no lo podemos permitir. Y los responsables de ello o corresponsables somos nosotros los docentes, ¿no? Y no les hablo de que se arreglen las cosas como porque es nuestra culpa absoluta, ¿no? Pero tenemos que aportar algo. Así como la fábula del colibrí, que no sé si ustedes la leyeron en algún momento, pero un día hubo un incendio terrible en el bosque. Y entonces todos los animales salieron corriendo y huían del lugar. Y había un colibrí que llegaba corriendo, volando, pues, al agua, a un río, y tomaba una gotita de agua y se iba volando hacia el incendio y dejaba caer su gotita de agua. Y se regresaba por otra gota de agua, la tomaba y se iba al incendio y dejaba caer su gotita. Hasta que varios animales de ahí le dijeron, oye, colibrí, no manches, ¿cuándo vas a apagar con una gotita tuya un incendio de este tamaño? Y el colibrí decía, pues no pienso apagarlo, pero quiero aportar algo para solucionarlo. Y eso es lo que a cada uno de nosotros nos corresponde. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Dar un pequeño granito de nosotros mismos, esa pequeña gotita de agua, para salvar el entorno que tenemos. Y que en nuestro caso, y vivimos muchos maestros desde muchos años ahí en el plantel, que es lo nuestro. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor?
Con la siguiente, estos son tipos de violencia. Les voy a pedir a la maestra Xochitl, a la maestra Noemí, que me ayuden a compartirles esta presentación para que vean cuáles son los tipos de violencia cultural, estructural y directa, que son las que Johan Galtung comenzó a desarrollar en un modelo matemático, pero que identificaba este triángulo de la violencia muy importante a partir de sus vivencias como actor espectador de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me ayudan con la siguiente? Estamos por terminar. La siguiente, por favor. Y entonces entramos a esta parte que les digo. La mediación es un proceso a través del cual un tercero neutral es buscado para atender un conflicto. Y fíjense que esto viene desde muchísimos años atrás, solo así como referencia cultural. En la historia, cuando se intentaba hacer procesos de paz, se buscaban los sacerdotes a clérigos de iglesias para que ellos resolvieran escuchando a las partes y aportaran ideas para resolverlo, cosa que después ya no se pudo hacer por el totalitarismo, por muchísimas cosas más, pero aquí en México así se hacía. Y curiosamente no es entrar en cosas que no veo, pero Benito Juárez se confronta con la iglesia porque la iglesia la quería más la gente que al propio presidente. Y quien tenía que mediar los conflictos era el sacerdote en los pueblos y no el presidente municipal, ¿no? Porque el presidente municipal cobraba y en la iglesia tú dabas un pequeño diezmo y la gente hasta daba gallinas y todo este tipo de cosas. Era muy interesante, pero desde ese tiempo, aquí en México ya se comenzaba a buscar a un tercero neutral para que apoyara discusiones en este tipo de cosas, ¿no? Ya hablamos de la mediación escolar, ya entendimos cuáles son sus procesos. Yo lo dejaría hasta aquí. Les agradezco mucho. Es un tema muy difícil, pero debemos entender que nosotros somos o tenemos que ser parte de la solución o de la transformación de los conflictos en nuestras escuelas para que estos no crezcan. Muchas gracias, estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias, licenciado Mandujano, por su exposición tan interesante, clara y de gran valor para el cuerpo docente del colegio. En este momento voy a proceder a leer algunas preguntas e inquietudes que tienen nuestros participantes sobre el tema. La primera pregunta que tenemos es la siguiente. Si llegase a detectar un caso de violencia intrafamiliar entre mis alumnos, ¿cuál sería mi responsabilidad como docente? Ok. Pues si no lo denunciamos, estamos siendo cómplices. Hay un factor cultural que a nosotros nos invade mucho y me ha tocado como experiencia en distintas escuelas porque esto es muy recurrente. Los padres de familia maltratan a sus hijos, ¿no? Y sobre todo en comunidades. Ayer estuve en Chapa de Mota, ni el nombre me acuerdo de la comunidad porque estaba muy retirado, pero ellos hablaban de una convivencia grande, a no ser que los papás golpearan a los niños. Y me decía el maestro, pero pues son costumbres, licenciado, ¿qué podemos hacer? No, pues denunciarlo, porque si al niño le llega a pasar algo, después más grave, que puede, le estoy hablando incluso de hasta homicidios por el daño, entonces es nuestra responsabilidad. ¿Y cómo lo podemos, o a quién, ante qué autoridad tenemos que resolverlo? Con nuestra autoridad inmediata, así de simple. Si eres docente, compártelo con tu orientadora o con tu orientador. Si eres orientador o eres supervisor, coméntaselo por favor a tu director. Y si eres director, compártelo con tu autoridad educativa mayor del colegio, ¿no? En este caso, con nosotros siempre les hablo de incidentes que tienen que ver con nuestra responsabilidad del uso de la lógica. Oye, está sangrando el niño y llegó así.
Y si nuestra respuesta es, déjalo, ahorita se le pasa. No, tenemos que y no llamar a los padres de familia para que nos expliquen. Nosotros no somos juzgadores. Solamente tenemos que notificar y anotar en nuestra bitácora que ha ocurrido un incidente. Tenemos que llamarlo así, ¿no? Hay que ser claros y aunque parezca difícil, hay que hacerlo. Claro. Siguiente pregunta, nos dicen, ¿cómo hablar con las y los estudiantes de sus deberes y obligaciones en el marco del respeto a sus derechos? Pues, fíjense qué bonita pregunta y qué complicada, porque los niños y los adolescentes, sobre todo, hoy han entendido que son el centro de la atención de todas las autoridades. Y entonces hasta nos confrontan como docentes, ¿no? Parece que nos retan porque vieron en un tutorial de YouTube o de Internet cómo hacer algo y creen que ya no nos necesitan a los docentes ni a los padres de familia. Y hoy tenemos sociedades que han sido destruidas por eso. Pero algo que me encanta de lo que trabajamos nosotros es la comunicación no violenta, y la comunicación no violenta habla de la realidad y del respeto. ¿Cómo le tengo que hablar a un estudiante para que entienda? A partir de que el alumno comprenda que yo también tengo derechos y que no por ser grande, yo sienta que tengo poder sobre los otros, ¿no? Yo en mis aulas con mis estudiantes universitarios les hablo de que el maestro no lo es todo y que a veces tenemos que compartir conocimientos juntos para que las cosas nos salgan mejor y todos podamos aprender. No, si yo llego como el súper que lo sé todo no, estoy equivocado. Los libros nos cuentan muchas historias, pero nos cuentan historias que fueron documentadas a partir de la visión de una persona, no de la cosmovisión de lo que está ocurriendo en el mundo. Así que hay que ser muy claros, muy sinceros, con un lenguaje sencillo. Estos son mis derechos y estos son los tuyos. Y comenzar a conjugarlos, a hacer equipo ante este tipo de situaciones, ¿no? Hablamos de la violencia, hablamos del conflicto y hablamos de la necesidad de crear entornos pacíficos. Perfecto. Muy sencillo y muy práctico. Siguiente inquietud, nos comentan, ¿cómo denunciar situaciones de violencia cibernética? Por ejemplo, la que se presenta en las redes sociales entre estudiantes o la que se realiza en forma de agresión de estudiantes dirigidas a docentes. ¿Cómo actuar ante estos casos? Fíjense que el gobierno, otra pregunta muy interesante, todas sus preguntas han sido muy interesantes, pero fíjense que el gobierno, creyendo que tiene la capacidad para atender estas cosas, creó una policía cibernética, ¿no? La policía cibernética tiene una base de datos muy grande que tiene que ver con la revisión de redes sociales para intentar detectar este tipo de cosas. Es muy complicado. Es muy complicado porque no aparecen como Raúl Mandujano y revisas mis redes sociales y está ahí cometiéndose un delito, ¿no? Aparecen como Sol Naciente 2412 y que puedes crear otro perfil o otro avatar para cambiarla, ¿no? Sol Naciente 2114 y entonces ya te cambió todo el algoritmo de ingreso. Tenemos que confiar en nuestros hijos. Algún día alguien me decía, oiga, maestro, ¿no nos puede dar un curso sobre cómo enseñar a manejar el Internet a nuestros hijos para que no caigan en este tipo de cosas? Y yo les decía, mejor les doy la plática a ustedes para que conozcan cómo identificar un doble perfil, porque el que tienen sus hijas aparece Dulce, y Dulce es el ser más tierno del planeta, y aparece su imagen con flores y ella enviando frases de amado Nervo y cosas así, ¿no? Y entonces tú dices, ay, mi hija es un amor, pero tiene otro perfil de diablito morado, donde es más agresiva, donde habla de muchas cosas, y tenemos que empezar nosotros, papás y maestros, a comenzar a crear una visión de aprendizaje de ellos, es decir, sobre ellos, perdón,
sobre lo que hacen y más o menos visualizarlo, ¿no? A mí no me gusta, por ejemplo, que mis alumnos me pongan en sus redes sociales o en su WhatsApp y todo, porque, híjole, ustedes lo deben saber más que yo y los míos son un poquito más grandes, pero son una amenaza terrible. O sea, escriben cosas, agresiones, chistes, cosas bien violentas, o que mi teléfono esté sonando cada rato por el WhatsApp porque ya se dijeron de cosas y están ahí, y entonces yo prefiero salirme, ¿no? Y en el aula los apoyo y han acudido muchos conmigo por situaciones muy, muy difíciles, pero primero hay que hacerlo saber a la policía y después buscar apoyo para quienes son víctimas. Cuando nosotros identificamos una víctima, dejen ustedes al agresor, vamos paso por paso, hay que ayudarlo. Porque son niños que son muy, muy vulnerables. Cuando te atacan por internet y se burlan de ti y difunden fotos y te daña y te duele, estamos una persona que puede ser víctima emocional, no solo de la publicación de fotografías, sino de tus emociones. Y si los papás no lo identificamos y los maestros lo sabemos y lo dejamos correr, pues no le estamos haciendo ningún apoyo, no lo estamos ayudando al niño o a la niña en este tipo de cosas, ¿no? Debo decirles que los agresores en el caso de delitos en línea, el 90% son hombres, el 10% son mujeres y obviamente el 90% de los casos, contrariamente, las víctimas son niñas. Y son niñas de comunidades muy vulneradas que no tienen acceso a este tipo de cosas y que por ende cuando les muestran una foto y un conteo de likes o este tipo de cosas muy grande, entonces sufren y sufren mucho, ¿no? Hay que informarlo y hay que decirle a la policía también para que intente hacer un rastreo. La policía no adivina, o sea, no es que te busque y a ver, ya encontré un acosador sexual aquí. No, lo tenemos que hacer nosotros en chiquito. Muy bien. Otra pregunta más. ¿Cómo actuar cuando un estudiante manifiesta la intención de suicidarse sin caer en una falta legal? Fuerte pregunta. Fuerte pregunta, porque me ha tocado vivir muy de cerca este tipo de cosas. Saber o hablar de la palabra suicidio ya te implica un temor muy grande, ¿no? Como padre, como maestro, como amigo, como muchas cosas. Existen asociaciones que te apoyan y te respaldan para este proceso porque no tenemos nosotros como docentes el conocimiento ni la capacidad psicológica para atender este tipo de cosas. No nos hemos especializado en ello, ¿no? Así que tenemos que buscar a alguien que lo sepa hacer y ser muy suaves y cuidadosos con el manejo del lenguaje con la persona que es víctima para acercarla. Esa es nuestra única responsabilidad. Canalizarlo y conducirlo con alguien que le pueda dar una terapia de tipo gestalt o de tipo freudiano o psicología de la conducta, de análisis neuroemocional para que podamos entender qué es lo que está pasando. Recuerden ustedes que una decisión que un adolescente o que un mayor, que alguien toma por una cuestión de suicidio tiene un origen de afectación emocional desde mucho antes que nosotros nos percatáramos de ello. Así que les voy a poner así un caso muy rápido y seguramente ustedes lo supieron. Un adolescente hace unos 3 años, 4 años, se aventó de la cabeza de Adolfo López Mateos en Ciudad Universitaria, desde allá y se mató. Y todos decían que es porque sufría, porque el maestro lo estaba presionando para entregar sus tareas. Y ahí se quedó. Y no es solo una tarea por la que se sienta presionado, tiene un origen más grande, mucho más grande. Así que la única responsabilidad que tendríamos es, primero, la moral, porque podemos decir yo no sabía, pero sí lo sabía. Así que tenemos una responsabilidad moral que no jurídica, ahí no es de un orden penal, es solamente moral y lo ideal es que nosotros
turnemos esos casos hasta el DIF o alguna institución. Los ayuntamientos tienen áreas de apoyo a este tipo de cosas y solamente hay que apoyarlo, no hay que dejarlo pasar. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una última pregunta. ¿Por qué es importante que los profesores denuncien o intervengan en situaciones de conflicto en las escuelas? Y bueno, ¿por qué sería importante? Bueno, bajo el conflicto, no tanto. Recordemos que nosotros como docentes tenemos una capacidad para resolver conflictos, ¿no? Para transformarlos. Nuestra formación educativa y los años en la escuela nos han hecho entender que podemos atender conflictos. Cuando detonan la violencia, cuando se está incurriendo a consumo de estupefacientes, delitos, se amenaza o este tipo de cosas, sí tenemos que denunciar. Tenemos que ser muy cuidadosos. Primero es saber que si existe una violencia, hay una autoridad que se dedica a la búsqueda y a la atención de este delito. Porque es responsable que nosotros lo denunciemos, porque si no nos hacemos cómplices. ¿No? Miren, creo que se los comenté en la ocasión pasada, pero estuvimos nosotros participando en una situación que fue muy delicada, pero que aunque la autoridad educativa recurrió a la policía y que hizo bien, en el fondo el origen de estas violencias no era tan grave, aunque así pareciera. Un niño de segundo año de secundaria, grande, de estatura, le tocaba las nalgas a sus compañeras. Y los papás de las niñas lo querían matar, porque decían que era acoso sexual, porque estaba abusando sexualmente de ellas. Y miren que no, pese a lo grandote que él era un niño de secundaria, que se dejaba llevar por sus compañeros que le decían, tócala, a que no vas y la tocas, a que no vas y le haces esto. Y el otro, por querer ser parte de un grupo, iba y lo hacía. Así que primero tenemos que conocer el origen de las cosas. Afuera de ese plantel, en Cuautitlán, había patrullas de la policía municipal, porque había padres que incluso estaban armados esperando que el niño saliera para darle un tiro. Y eso lo pudimos prever, ¿no? Los maestros tienen que darse cuenta de ello. No es que salgas de tu clase y te vayas solo a un aula a refugiar al aula de docentes y ahí olvidarte de las cosas. Regálate la oportunidad de caminar unos minutos ahí por el plantel y ver cómo se comportan los niños cuando están en recreo, cuando están en receso y todo esto. Velos viendo, y si detectas tú con tu experiencia algo, tienes que denunciarlo. Incluso si es un conflicto menor o grave como compártelo a tu director, ¿no? Aquí a nosotros nos pidieron intervención, pero y aunque lo solucionamos con un método distinto a la mediación, que era hacer un círculo de paz, lo que sí me preocupaba es ver por qué dejamos que crezcan las cosas. ¿Por qué no, aunque parezca sencillo y hoy le están robando un lápiz? ¿Por qué tenemos que esperar a que lo asalten afuera en la calle al niño para robarle sus cosas? Porque nosotros no atendimos algo que era muy simple. Hay que darle importancia a todas las cosas. Eso diría yo, y es mi llamado para todos ustedes, docentes de este tan bello colegio. Han de saber que aquí estudió mi hija en Metepec, en un plantel de Metepec. Y ella fue feliz, ella quiere mucho su escuela, y yo los invito a que sigan considerando que el cariño que los alumnos tienen por sus escuelas es por ustedes, por maestros que se preparan y los cuidan, y sobre todo en el aspecto emocional. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta. Con gusto. Muchas gracias, licenciado. Dice, si se llega a dar un conflicto en que el alumno denuncia a un docente sin que éste haya tenido responsabilidad o esté involucrado en la situación, ¿qué se debe hacer? Hay que afrontarlo, ¿saben? Esta es una situación muy común, muy común. Sí, incluso yo fui parte, y se los confieso,
Allí en la universidad de repente apareció en la comunidad en línea de la universidad mi fotografía diciendo que yo había intentado abusar sexualmente de una estudiante. Y no daban el nombre ni nada, ¿no? Y la universidad tiene que investigar, y la autoridad, si conoce de estas cosas, tiene que investigar. Nosotros los docentes somos víctimas muy frecuentes de estas reformas a la ley en las que el estudiante o la estudiante son la parte vulnerable de las cosas, ¿no? Y lo padecemos. Ustedes lo saben. Si eres hombre y una mujer te denuncia por algo, aunque no seas culpable, te detienen. Y en la escuela este es un tema muy delicado. O sea, yo me reuní con todos mis alumnos y yo les hacía entender que por un examen o por los resultados no podían dañar a una persona. Es difícil, pero somos muy vulnerables los maestros en esto. Hay que confiar en la autoridad, en nuestra autoridad escolar, pero sobre todo saber que nosotros estamos haciendo bien las cosas. Yo aprendí desde hace muchos años a la fecha que hay que ser muy cuidadosos con el trato que tenemos con nuestras estudiantes y con nuestros estudiantes. Antes no lo sé si ha pasado aquí en el colegio, pero era muy frecuente que el maestro invitara a una alumna o a un alumno a una fiesta, a un café, o los alumnos inviten al docente y a tener acercamientos más frecuentes como amigos. Y yo siempre he creído que sí hay que ser amigos de los alumnos, pero sobre todo, nunca olvidar que somos padres y que somos docentes, ¿no? Hubo un maestro que se encadenó en la preparatoria 3 aquí en Toluca porque los papás lo denunciaron de violación a una alumna y la alumna decía que era su novio, pero que mantenía relaciones con él. Y a mí me decían, ¿cómo ve? Y yo decía, pero es que la niña tiene 15 años, 14 años. ¿Por qué un maestro de 30 y tantos tendría que pensar en que pues era su novia y por qué le estaban dañando las emociones? Porque no lo debemos hacer. Es un código casi como el de los sacerdotes. ¿Sabían ustedes que los sacerdotes sí pueden tener relaciones y sí se pueden casar? Les hablo de los sacerdotes católicos, pero ellos firmaron un compromiso moral de celibato. Entonces, no tienen ningún tipo de relación con nadie porque es un compromiso moral. Ese es casi el que debemos tener nosotros, cuidar mucho las relaciones con nuestros docentes, porque parezca raro o no, de verdad se los digo, sí somos muy vulnerables los docentes ante un alumno con el que hemos tenido algún tipo de confrontación. Ajá. O que el alumno o la alumna creen que tienen confrontaciones, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues me gustaría mencionar que es importante comentarles a los directivos del personal administrativo y a los profesores que nos acompañan en esta plática que el Colegio de Bachilleres cuenta con un área de apoyo jurídico a la que, bueno, en caso de alguna denuncia, consulta y o asesoría legal, pues sobre todo para la solución de conflictos suscitados en las escuelas. Eso es muy importante que lo sepan. Y bueno, pues agradecemos, estamos a punto de cerrar el evento. Agradecemos al Consejo para la Convivencia Escolar, CONVIVE, de la Secretaría de Educación del Estado de México por el apoyo en este tema, que da seguimiento a la plática sobre mediación escolar llevada a cabo el pasado 27 de agosto del 2021 y que sin duda ayuda a disipar las dudas que habían surgido aquella vez. Pero sobre todo a usted, maestro Raúl Mandujano, por su enriquecedora charla, para toda la comunidad docente del Colegio de Bachilleres.